Buen día, este es un nuevo video para la serie El curso de bases de datos 1 y en este video vamos a ver la evolución de la base de datos, los objetivos y los beneficios de la base de datos. También vamos a hacer una práctica en MySQL y Workbench y vamos a ver alguna documentación básica de MySQL y de las bases de datos. Como primero vamos a ver los objetivos y beneficios de las bases de datos. Los objetivos, pues hay muchos objetivos y aquí los voy a explicar. El primero es almacenamiento eficiente de la información. Esto nos quiere decir que pues podemos almacenar muchísima información sin tener que preocuparnos por dónde se queda guardada la información, ya que esto funciona en la nube y no tenemos que ocupar espacio dentro de nuestros computadores. Eh, lo primordial de estas bases de datos es almacenar datos de manera organizada y estructural. Esto implica no solo guardar información en un formato legible y recuperable, sino que también hacerlo de una manera que optimice el uso del espacio y los recursos del sistema. El impacto sobre el almacenamiento de la información eficiente es que la eficiencia en el almacenamiento nos permite que grandes volúmenes de datos puedan ser manejados sin que el rendimiento del sistema se vea afectado negativamente, lo cual es crucial en aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real o que manejan el Big Data, que eso es los datos muy grandes. También integración de seguridad de los datos. Esto nos quiere decir que pues, los datos van a estar protegidos sin problema alguno de que en cualquier momento se pierdan o algo así. Estos están guardados en sitios más grandes y como lo dije ya hace un momento, pues van a estar subidos en la nube que pues ahí nunca se irán a perder y pues son recuperables de cualquier manera. Se diseñan con mecanismos para asegurar los datos sean consistentes, que los datos sean consistentes y estén libres de errores. Esto incluye que el uso de claves primarias, restricciones de integridad referencial y otras reglas que previenen la inserción de datos incorrectos o duplicados. Esto es lo más relevante sobre la seguridad de los datos y la integridad. Además, las bases de datos incorporan sistemas de seguridad que controlan el acceso a la información, protegiendo los datos sensibles mediante autenticación, encriptación y control de acceso basado en roles RBAC. También el impacto de la integridad y seguridad de los datos es mantener seguros e integrales los datos. Es esencial para proteger la confidencialidad y la precisión de la información, especialmente en sectores de la salud, finanzas y el comercio electrónico, donde una brecha de seguridad o la corrupción de datos podría tener consecuencias severas, pues como lo sabemos en los bancos, si no son muy seguros que digamos, pues eh, podemos perder nuestro dinero. Y pues las plataformas de bancos manejan todo esto de bases de datos de integridad y seguridad de los datos. También, pues ya lo decía, fácil recuperación de la información, pues que están optimizadas para permitir consultas rápidas y eficientes utilizando lenguajes de consulta como MySQL, que los usuarios pueden recuperar datos específicos o realizar análisis complejos de manera rápida. También esto nos quiere decir que pues dentro de las bases de datos solo con presionar algo, pues, o sea, presionar un comando ya podemos saber qué datos están dentro de nuestra base de datos y ver si sí está. También el impacto es la capacidad de acceder rápidamente a la información precisa en escenarios donde se requiera tomar decisiones en tiempo real o analizar grandes conjuntos de datos como la investigación científica o el análisis de negocios. Pues lo de lo científica es que pues podemos realizar búsquedas ya más a fondo para poder desarrollar nuestras ideas principales que tengamos sobre la ciencia. También tenemos el manejo de transacciones, que es una unidad de trabajo que se ejecuta completamente o no se, una unidad que se ejecuta completamente o no se ejecuta en lo absoluto. Las bases de datos aseguran que todas las operaciones dentro de una transacción se realicen de manera coherente y que en caso de fallo los datos se puedan restaurar a un estado anterior. Eso es como el control Z de nuestro computador que podemos devolvernos y pues podemos recuperar lo que ya habíamos hecho y que se nos borró por error o que lo hayamos borrado y lo necesitemos otra vez.
El impacto es que asegura que la base de datos permanezca en un estado consistente incluso si ocurren errores durante el proceso, lo cual es vital para sistemas financieros de reservas y otros sistemas críticos. Es lo mismo que lo de los bancos, que si, pues, si no hay la seguridad y este manejo de transacciones que es muy vital dentro de las aplicaciones de los bancos, pues no va a servir. La escalabilidad es que las bases de datos modernas están diseñadas para escalar tanto como horizontalmente, agregando más servidores, como verticalmente, aumentando la capacidad de los servidores existentes. Esto permite que las bases de datos manejen eh, muchos datos y un número mayor de usuarios y esto sin perder la eficiencia de nuestras bases de datos, o sea, que siguen funcionando sin importar cuántos usuarios tenga o cuántos datos tenga, o sea, cuánta información tenga nuestra base de datos. El impacto es que esta es la clave para que las empresas crezcan y para que las aplicaciones no sufran como caídas tan frecuentemente como las redes sociales, plataformas de e-commerce y los servicios en la nube. Esto es lo que maneja como el Netflix de ahora, que pues tienen muchísimo flujo de clientes, pero nunca se va a caer porque pues tiene esto que es la escalabilidad de la base de datos. Ahora vamos con los beneficios. Mejora la productividad. Aquí nos dice que pues es al centralizar la información y ofrecer herramientas para su gestión, las bases de datos eliminan la necesidad de manejar múltiples archivos o documentos dispersos, facilitando el acceso a la dispersión de los datos. Pues aquí nos dice que dentro de una sola base de datos podemos guardar todo lo que necesitemos y sin que se nos pierda esta información. También para la toma de decisiones informadas. Esto nos quiere decir que en una base de datos los datos pueden ser fácilmente analizados y visualizados, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones. La herramienta inteligencia de negocios se integra con bases de datos para generar informes que facilitan la comprensión de tendencias y patrones. Esto nos quiere decir que puede que se repita muchas veces un cierto patrón y con estas bases de datos pues ya ellas tienen guardada toda la información y podemos saber qué va a pasar después. Reducción de la redundancia y la inconsistencia de los datos. Esto nos dice que es muy buena, los beneficios es que no tiene tantas repeticiones en los mismos datos y si hay una repetición pues ella solo toma un dato y el resto los elimina porque pues no los necesita porque ya hay muchos datos de esos, ¿sí? Solo toma un dato y si son el resto iguales ya ese no lo utiliza. Las bases de datos relacionales normalizan los datos, lo que minimiza la duplicación y asegura que cualquier cambio realizado en un conjunto de datos se refleja automáticamente en todo el sistema. Eso nos quiere decir también que, pues, si hay un error, pues esto nos lo va a mostrar en el sistema y pues es muchísimo más fácil arreglarlo. Lo de mejorar la seguridad de los datos es lo mismo de los bancos, que pues siempre van a estar protegidos y podemos recuperarlos y no perderlos porque esto pide acceso y depende del usuario que esté ingresando, es lo que puede hacer cada usuario y pues nos permite controlar nuestra base de datos para no perder nuestros datos dentro de esta base. Soporte para la autorización de procesos. Este nos quiere decir que muchas bases de datos permiten la creación de procedimientos almacenados, disparadores triggers y otros mecanismos que automatizan tareas repetitivas o complejas. Esto nos quiere decir que pues es mucho más fácil con una base de datos hacer cosas que son tan repetitivas como por ejemplo escribir los números de teléfono o sí, o escribir los documentos de identidad de muchas personas, pues ya hay muchísimas bases de datos con todos los documentos de las personas del mundo y pues podemos sacarlo de ahí y es muchísimo más fácil. También hay una facilidad de mantenimiento que pues es que son muy eh, multitareas, entonces podemos dentro de ellas arreglarlas, importar que la base de datos ya esté conectada con, digamos, con nuestra página web, podemos arreglarla aún estando conectada al internet. Y pues esto nos permite hacer actualizaciones de datos y muchas cosas así que pues son muy necesarias, como por ejemplo en el registro de usuarios nuevos. Ahora vamos para la evolución de las bases de datos. Esto es una línea del tiempo sobre la evolución de las bases de datos desde los inicios, desde cuando empezó.
desde cuando empezaron las bases de datos hasta hoy en día, que pues lo primero son los primeros días, que es de la época de los 1950 hasta los 1960, que fue el almacenamiento en cinta y en tarjetas perforadas. Esto era como el uso de carpetas muy gigantes en las cuales tocaba escribir para ingresar estos datos a una, a una base de datos que en ese tiempo eran como guaridas donde guardaban todos estos papeles. También los primeros sistemas de gestión de base de datos SGBD, bases de datos jerárquicas y en la red, que fue en los años 1960 y 1970, modelos jerárquicos, que es como por organizaciones, y modelos en red, que estos son los que nos permiten guardar toda la información en la nube. También el surgimiento del modelo relacional, que es el modelo SQL, que pues es el más usado hoy en día. Y empezaron con la introducción del modelo relacional, que eso fue en el año 1970 a los 1980. Y los primeros sistemas de gestión de base de datos relacionales, que son los que aún usan y siguen usando todas las personas. Ya expansión del dominio y del modelo relacional, que fue del 1980 hasta los 2000. La popularización de SQL, avances en tecnología de bases de datos, bases de datos orientadas a objetos, que son como específicamente de un objeto y saber qué características tiene, que esto utiliza Java como al igual que el lenguaje de programación y pues igual que la programación orientada a objetos. El auge de las bases NoSQL, que son las que pues tienen limitaciones del modelo relacional, introducción al NoSQL, bases de datos en la nube, que es lo mismo que subir las bases de datos, pero pues son más difíciles de configurar, pero pues con todo esto de la inteligencia artificial, pues es muy usada ya que pues permite que se vaya actualizando cada que se pueda. Tendencias modernas y futuras, que es desde el 2020 que venimos presentando un cambio en todo esto del almacenamiento y también hasta el futuro. Se piensa que pues son bases multimodelo, bases de datos distribuidas, inteligencia artificial y machine learning, que esto es NoSQL, y bases de datos de memoria persistente. Y como séptimo paso tenemos una imagen de referencia que es una línea del tiempo. Y aquí la tenemos modificando estos datos. Ahora vamos con el ejemplo práctico sobre en SQL, sobre la, los elementos de una base de datos. Y aquí primero vamos a ver algunos comandos importantes usados en SQL, que es por ejemplo el select, que es el que trae elementos de una base de datos. El update, que es el de actualizar una base de datos. El delete, que es eliminar algún dato de nuestra base de datos. El insert into es el insertar nuevos elementos a nuestra base de datos. El create database es crear una nueva base de datos. El alter database modifica la base de datos. El create table crea una nueva tabla. El alter table modifica la tabla. El drop table elimina una tabla. El create index es creación de una organización o índice. Y el drop index eh, es el que elimina el índice o la organización en la que está nuestra base de datos. Aquí también vamos a hacer un ejemplo sobre el select nombre, o sea, el select y traer de una base de datos. Y esto nos dice que extrae elementos que se encuentran dentro de las columnas seleccionadas. Por ejemplo, si seleccionamos la columna nombre, pues nos va a traer los elementos seleccionados de la columna nombre. Y aquí esta es una explicación más profunda de lo que es el select y el from. Pues selecciona los elementos dentro de las columnas que le digamos, y si no tenemos seleccionado por defecto nuestro esquema, que esto ya lo vamos a ver trabajando en Workbench, pues nos tocaría poner el siguiente comando, que es el sys. Que es el nombre del esquema en el que estamos trabajando. El, el siguiente es select distinct, que es pues elegir una columna y dentro de esa columna ver qué elementos se repiten, y si se repiten muchas veces, pues traerlos y solo mostrar una vez el elemento. Y pues no importa si hay 50 elementos y todos son diferentes, pues va a mostrar todos los 50 elementos sin importar lo largos y lo, y lo difíciles que sean.
Ahora vamos a trabajar en nuestro Workbench, el cual está aquí. Y pues aquí yo tengo ya una base de datos creada, que es en la que vamos a trabajar y la que vamos a hacer nuestras cosas. Y por ejemplo, aquí tengo mi tabla, que ya la hice. Pues aquí podemos generar nuestra tabla y aquí nos muestra lo que está dentro de nuestra tabla. Ahora el ejemplo práctico sería eh, mostrar las columnas de, por ejemplo, de aquí de nombre y ciudad, y le vamos a quitar para que podamos ver este ejemplo práctico para poner el sys punto. Ahora vamos a crear, esto es una tabla, este es un esquema y podemos crear otro esquema. Aquí vamos a crear un nuevo esquema. En este botón pues creamos un nuevo esquema y le ponemos un nombre. Aquí le damos a aplicar. Aquí este código nos está diciendo cómo se crea si estuviéramos trabajando en por comandos, y le vamos a dar a aplicar. Dejamos que se ejecute, le damos finish. Listo, ya está creada nuestra base de datos acá. Aquí en tablas, para crear una nueva tabla le decimos create table. Y aquí ponemos lo que queramos. Aquí por ejemplo ID. Y ponemos, nos dice que es como una llave primaria, que no esté vacío, que tiene que ser único, que tiene que ser binario, que si está vacío llénelo con ceros, que se vaya incrementando de uno en uno y que se genere. Aquí vamos a ponerle ID y podemos crear una variable in y le podemos poner el número de datos que queramos. Aquí por ejemplo le voy a poner 10. En el segundo le voy a poner nombre. Y le ponemos nombre. Y le ponemos no null. Y, y ya. Y podemos generar nuestra base de datos. Aquí tenemos las dos columnas y pues aquí le vamos a poner el nombre a nuestra tabla, que le podemos poner cualquier nombre. Yo le voy a poner en este caso tabla 1. Le voy a dar a aplicar. Le damos que OK. Aquí nos muestra el código cómo ella la genera y le vamos a aplicar. Dejamos que se ejecute, le damos finalizar y nos vamos aquí dentro de esto, le damos acá. Y aquí nos genera el, el, el comando para generar nuestra tabla. Dentro de esta podemos poner una ID que puede ser 1 y aquí el nombre Miguel. Como segundo le podemos poner 02 y le podemos poner José. Como tercero le podemos poner 3, no importa si le ponemos el 0 o no. Y le ponemos Juan. Como cuarto le podemos poner otra vez Miguel y le podemos poner 5 y le ponemos Miguel. Otra vez le ponemos aquí otro nombre que sea Juan o José o cualquier otro nombre. Le ponemos 6 y le ponemos como nombre David. Aquí le ponemos 7 y le ponemos otra vez Juan. Y otra vez le vamos a poner José, que sea el 8 José. Listo. Aquí le vamos a aplicar. Y aquí nos muestra qué hace y cómo lo hace, qué aplica. Y le damos a aplicar, dejamos que se ejecute y le damos otra vez finalizar. Y ya tenemos nuestra tabla. Aquí le vamos a dar a ejecutar y ya ella nos muestra la ejecución de lo que tenemos acá. Ahora, aquí, pues como les explicaba, si no le ponemos el nombre del esquema, que en este caso es video, como la tengo aquí, pues no funcionaría si no tuviéramos este como primaria, sino como esta de primaria. La voy a poner de primaria para que se vea el ejemplo. Aquí, por ejemplo, le voy a quitar el video punto dentro de la base de datos, dentro de nuestro Workbench.
le borro y le doy a ejecutar. Y cuando le doy a ejecutar, pues no me muestra nada porque no tenemos nuestro esquema como primario. Y ya si yo le pongo video, punto, él ya va a reconocer que es nuestra tabla de datos. Le doy a ejecutar y ya, como pueden ver, aparece. Ahora vamos a usar el siguiente comando que es el select, que podemos seleccionar, por ejemplo, las ID o el nombre. En este caso vamos a darle pues, la ID para poder ver que se vea bien. Aquí ponemos ID y lo tenemos de video tabla, y este video tabla es el nombre del esquema y el nombre de la tabla de la cual vamos a trabajar, y el punto y coma es para decir que ya hasta ahí acabamos. Aquí traemos solo la ID y pues ahí nos está mostrando todas las ID, que pues ya vieron que no importaba si le pusiéramos el 0 o el no. Entonces ahí también es un ejemplo práctico. Aquí ya podemos, por ejemplo, traer nombre y le damos a ejecutar, y ahora nos va a mostrar los nombres. Ahora le vamos a aplicar el siguiente, que es bueno, vamos a seleccionar el esquema como por defecto, y le vamos a quitar el punto video y vamos a seleccionar como por defecto, y le decimos que seleccionar o ajustar como este esquema por defecto, y le damos a ejecutar, y ya vemos que no importa, él nos va a mostrar. Si no lo tuviéramos como por defecto, él no nos mostraría lo que le estamos pidiendo. Como siguiente paso, vamos a elegir el Select Distinct, que distingue los elementos que se repiten dentro de la base de datos. Por ejemplo, en este caso solo va a mostrar Miguel, José, Juan y David. Y no importa, y solo va a mostrar 2 y 4 personas. No tiene que mostrar más dentro de la base de datos porque él solo va a mostrar uno de cada de los elementos. Y como podemos ver, aquí están los 4 nombres. Cada nombre pues tiene un qué, un elemento, y pues no importa cuántas veces se repita, él solo va a traer uno. Vamos a trabajar lo que es el archivo, el query, y vamos a explicar lo que se llama la migración. Aquí en migración le vamos a dar, esto es para transmitir una base de datos eh, para, eh, para otra base de datos. Aquí vamos primero que todo, tenemos que tener otra conexión con MySQL afuera. Nosotros estamos trabajando en esta, pues vamos a seguir trabajando y vamos a migrar nuestra tabla video. Esta tabla la vamos a migrar al otro lado. En migración le vamos a dar Start Migración, que es iniciar migración. Aquí vamos a seleccionar la base de datos a donde vamos a llevar nuestro archivo, que en este caso es a la database, que ya la tengo creada, que se llama database. Como siguiente paso, pues esto lo dejamos igual, no vamos a seleccionar nada, vamos a darle Next. Aquí ya seleccionamos hacia dónde queremos traer de dónde queremos llevar el elemento, la tabla, y le vamos a dar que es en MySQL, en Local Instance MySQL el 80, que es el que tenemos nuestra base de datos seleccionada. Vamos a dar siguiente. Aquí nos pide la contraseña y pues la vamos a ingresar. Él empieza a pedir la contraseña muchas veces, pues como es en mi caso. Y pues aquí ya hace todos los procesos y termina de ver cuál es el sistema. Aquí elegimos esta, le damos Next, ya él se conectó, le damos Next. Aquí vemos que seleccionamos y aquí vemos que seleccionó el video tabla 1. Y pues aquí nos dice que los totales, las tablas de datos totales son una y las seleccionadas son una. Entonces le vamos a dar Next porque es la tabla que queremos pasar. Le damos en Next. Aquí nos dice que no migración problemas encontrados, o sea, no ha encontrado problemas de migración. Y le damos Next. Aquí le decimos que crear el esquema.
y le damos siguiente. Aquí le damos que no, le damos next y aquí le damos next. Aquí nos dice que crear una copia online de la base de datos, le damos next. Podemos seleccionar cualquiera de las tres. Aquí ya nos dice que la tabla falló en copiarse. Aquí ya nos dice que pudimos crear la tabla de datos. Le damos siguiente y le damos finish. Ahora vamos a nuestra database. Aquí ya tenemos el esquema video y aquí tenemos la tabla 1 y le decimos select from tabla 1 y como está seleccionado le damos a ejecutar y aquí vemos que nos bota los datos que estamos en database y que aquí tenemos nuestros esquemas que lo pasamos de local instance a database. Ahora vamos a hacer un ejemplo sobre lo que es el Datasport, que es como importar los archivos y este nos importa todo lo que necesitemos. Este nos importa los datos sin importar qué datos sean. Nos sirve para guardar los datos y las bases de datos en el almacenamiento del PC. O sea, esto quiere decir que si yo selecciono cualquier base de datos de acá, pues esta base de datos nos la va a guardar en, en el computador. O sea, no importa si se borra la aplicación, siempre vamos a tener esta base de datos en nuestro computador porque ya la hemos guardado. Y pues hasta ahí sería todo el video. Muchas gracias y les dejo el link de la página en la descripción del video. Y este ha sido un video más del curso de bases de datos 1. Gracias.